Bienvenidos a un nuevo episodio de Bloque 12 Podcast, un podcast de la Facultad de Derecho en donde queremos resaltar las carreras de nuestros egresados para que ustedes, nuestra comunidad jurídica, se inspiren a lograr lo imposible. Hoy estamos con Juan David García Vidal, él es abogado también de nuestra facultad y vamos a conversar sobre su trayectoria y en especial el cargo que se encuentra ejecutando como director en Libertank, que es un centro de pensamiento, además de otras actividades que realiza desde esta perspectiva académica. Juan David, buenas tardes. Hola, Alirio, un gusto estar contigo y en este espacio de la facultad de la universidad. Qué maravilla. Empecemos esta conversación porque nos cuentes qué recuerdas de esa vida del bloque 12, hace cuántos años que egresaste y qué anécdotas quisieras resaltar que se te vengan a la mente. Bueno, pues muy buenos recuerdos, gratos. Eh, yo empecé en el año 2001 y me gradué en el año 2006. O sea, ya hace más de 20 años que me gradué como abogado de la universidad. Y recuerdo mucho cuando empecé en el año 2001 un evento que marcó mucho pues mi posterior carrera y fue los eventos del 11 de septiembre de 2001, que son esas fechas que uno nunca se le olvida. Claro. Que dónde estaba el 11 de septiembre, y bueno, yo estaba en la facultad, en una clase, y me acuerdo que separaron las clases, nos fuimos para la cafetería, y ahí el tema era pues ver qué es lo que estaba sucediendo y demás. ¿Y por qué digo que esto marcó mucho mi carrera posterior? Porque bueno, yo ya desde el colegio, yo estudié en el Colegio Colombo Británico, tenía mucha afición por estudiar la historia, las guerras, los conflictos, la geopolítica, las relaciones internacionales, y empecé a ver cómo desde la perspectiva jurídica podía haber análisis de asuntos internacionales. Y entonces empecé precisamente a tratar temas dentro de cada materia que tuvieran relación. Entonces lo veía en el derecho constitucional, lo veía obviamente en el derecho internacional público, de la materia de la que después he sido profesor. Y bueno, y siempre me despertó mucha inquietud hacerle seguimiento, porque ustedes saben que después del 11 de septiembre pues vinieron otros eventos internacionales, la guerra de Irak de 2003, que también la viví muy intensamente en la Claro. Facultad de Derecho, con discusiones que la universidad facilitaba. En la facultad teníamos incluso espacios para discutir esos acontecimientos internacionales desde la perspectiva jurídica, del derecho internacional público, del derecho internacional humanitario, de los conflictos. Bueno, se abrieron muchos campos, también lo que sucedía en Colombia en aquella época, especialmente lo que fue la reelección presidencial. En esa época se estaba viviendo el debate sobre la reelección presidencial, y eso marcó sobre todo la parte final de mi trabajo, pues de mi estudio en la universidad, porque se discutía ese tema y mi tesis de grado fue sobre la conveniencia y la viabilidad de establecer en Colombia un sistema parlamentario de gobierno, similar a los que Claro, existen claro. en las repúblicas parlamentarias como Alemania, como Italia, no tanto pues obviamente por razones obvias y históricas en las monarquías parlamentarias como Inglaterra, pero sí tomando algunos aspectos de España y de esos otros sistemas. Entonces, ese fue mi tesis de grado sobre si era conveniente en Colombia, porque yo veía que ahí había una posibilidad de, sin quedar, digamos, con una reelección que a mí me ha parecido inconveniente, porque tiende a concentrar el poder y porque la constitución de Colombia no está pensada para eso, y pues se desequilibraban los poderes, bueno, Claro, cosas que yo miraba. claro. Encontré que en el sistema parlamentario, teniendo en cuenta determinadas condiciones, podría ser una opción en la que puede existir un gobierno por varios periodos, pero la jefatura del Estado está separada de la jefatura De del la gobierno, jefatura del gobierno. y el gobierno emerge de las mayorías parlamentarias. Eso requiere pues otra Claro. comprensión del sistema democrático, pero pues vi que ahí podía también trabajar, hacer derecho constitucional comparado
y fue pues muy agradable esa época, y sobre todo recuerdo las discusiones que ahí nos veíamos mucho en la cafetería de la universidad con Así nuestros es, esos eran, profesores, con el doctor Jesús Vallejo, que es mi maestro, mi mentor, pues que ya entiendo que ya ha estado en estos espacios. sí, sí, ya lo Eh, tuvimos acá invitado. el doctor Hernán Valencia, que además me marcó mucho para después preparar mi curso de Derecho Internacional Público con su libro, que lo recomiendo vivamente. Y bueno, y también Los debates con los profesores los debates, constitucionalistas, que claro, y también los, con algunos los iban a la penalistas, en cafetería la y cafetería con Antonio, don Antonio, don que lo Antonio, sí, recordamos que mucho, fue. Cuartas, Fue un que era personaje de un la personaje de la facultad facultad. adyacente porque él no era No profesor era ni... profesor, sí. Sí, pero siempre estaba en la cafetería para ofrecer una buena conversación de muchos temas, pues, de Exacto, de jurídicos de filosofía, interés. filosofía del derecho, de Y teología, otro, bueno, y otro muchos personaje temas. era el librero Juan Carlos Ceballos, Ah, claro, que también también. participaba activamente mucho en Un toda esa ambiente muy vida. agradable, sí, Sí, exactamente. Entonces lo recuerdo mucho y a mí me gustaba a veces quedarme tiempo que no tenía clase, quedarme y aprendí a veces más en la cafetería y en esos espacios con la presencia de los profesores, de los otros compañeros, que en los mismos cursos que a veces eran de pronto un poco muy formales, en cambio aquí de manera informal relacionaba uno lo que estaba aprendiendo en la universidad, en la facultad, con eh, la actualidad de sí Colombia y del mundo. que esa también creo que en nuestra época, y aún lo sigue siendo, pues también la universidad tiene esa característica, y es que muchos de los que nos daban clase eran también actores dentro del escenario jurídico y político del país. Magistrados, Claro, o habían sido o asesores había de otros que eran asesores presidentes, de campañas políticas, recuerdo claro, también, porque veíamos ese buen componente que sigue siendo hoy pues el componente de escuela Derecho y Ciencias Políticas, que también. para lo que pues a Me nosotros tocó el inicio nos de la gustaba. Escuela de Ciencias Políticas, me tocó estando allá Mm, y eso nutrió mucho a la universidad y a la facultad precisamente tener esa totalmente. relación. Yo siempre he dicho que un abogado que solo sepa de derecho es muy mal abogado. Entonces, eso lo traje, es una frase de Hayek, un premio Claro, Nobel de Economía que era abogado. sí, sí, Era sí. abogado, pero fue premio Nobel de Economía y un economista pues que nosotros seguimos mucho aquí pues en Libertank, eh, y que decía que un economista que sepa solo de economía es muy mal economista, entonces hay que ser Sí, interdisciplinarios y eso es una de las cosas buenas de estar en una universidad como la Pontificia Bolivariana. ya para pasar a otro escenario de preguntas y luego de todos esos recuerdos de ese bloque 12 y la cafetería que a todos nos llenan de alegría la memoria, nos gustaría conocer cómo ha sido tu trayectoria. Te graduaste, tuviste una experiencia en la Cámara de Comercio, luego fuiste a hacer tus estudios a Bogotá, luego a los Estados Unidos y finalmente pues tuviste y lo tienes hoy un tema de práctica profesional que combinas con el Centro de Pensamiento Libertank, haciendo pues un resumen pues rápido y de Correcto. lo que hemos conocido antes de esta entrevista, pero tú qué resaltarías de ese recorrido y de esa experiencia que hoy te ha traído donde estás. Bueno, cuando me Bueno, y la gradué, experiencia de profesor también, discúlpame que claro, no la... también cuando me gradué de abogado, eh, empecé a trabajar en la Cámara de Comercio de Medellín en el área de registro mercantil. Aprendí mucho de esa experiencia y me sirvió mucho lo que había aprendido sobre todo de derecho de sociedades. Es un área pues relacionada y de derecho comercial. Y por esa época me vino pues la inquietud que siempre había tenido de irme a hacer una maestría. Y me fui a hacer una maestría a Bogotá que tenía pues con titulación también, o sí, con un reconocimiento de universidades de otros países, que es la Universidad Externado, pero no fui a estudiar una maestría en Derecho, sino en Asuntos Internacionales, en Relaciones Claro, Internacionales, por lo que les comentaba también mis inquietudes que van desde la época del colegio. Y entonces en Asuntos Internacionales en la Universidad Externado, en convenio con Sciences Po de París y Columbia University de Nueva York, fueron 2 años
y pues tuve la oportunidad de ser el segundo mejor promedio en esa maestría y terminar con una tesis también que fue muy reconocida sobre la otra propuesta de la posibilidad de una organización mundial de las democracias, que ya desde ahí veía yo como una fragmentación en el mundo entre las autocracias y las democracias liberales, pero bueno, también fue un tema muy interesante. Y de esa experiencia también tenía un componente jurídico importante porque pues era traer todos estos temas del derecho internacional público, pero ya aplicados a las relaciones internacionales, a la realpolitik Claro, internacional, de los claro. intereses de las potencias y demás, y fue pues supremamente enriquecedor. Después de esa experiencia ya empecé a dictar mis cursos de Derecho Internacional Público en la Universidad de AFIT. Eh, Allá pues he estado de manera pues digamos intermitente dictando cursos de Derecho Internacional Público y después de Derecho Comercial Internacional, los de Derecho Internacional Público a los estudiantes de Derecho Sí, y los de Derecho Comercial Internacional a estudiantes de negocios internacionales en EAFIT. También alguna vez dicté a los estudiantes de negocios internacionales de la Bolivariana la materia de Derecho Comercial Internacional. Y bueno, ahí también esto lo alternaba siempre con práctica profesional en el área de Derecho Societario, específicamente en todo lo que tiene que ver con la constitución de sociedades y algo de comercio internacional, en contratos y cosas por el estilo. Y ahí, en todo ese tiempo, pues también me iba surgiendo la necesidad de seguir una maestría, un posgrado en Derecho que yo ya estaba aplicando de Derecho Sociedades, Comercial, Internacional y que también dictaba esos cursos. Y entonces me fui a hacer otra maestría a la Universidad de Georgetown en sí, en Washington. Washington, sí. También allá estuve desde los cursos de verano, primero, que son una introducción al derecho estadounidense, inglés jurídico y otras materias así, que fue pues una experiencia muy enriquecedora con compañeros de 90 países, todos abogados, es Sí, realmente muy sí. enriquecedor eso. Y bueno, y la maestría que la hice en Derecho Económico y Negocios Internacionales, que fue supremamente interesante. Vivir en Washington es vivir en el centro de la toma de decisiones políticas y desde donde más o menos se toman grandes decisiones en el mundo. Estados Unidos es la primera potencia mundial que pues tendrá todas sus críticas y sus problemas también, pero que está muy bien pensada, sobre todo en ese tema educativo. Las universidades de la costa este, donde está Georgetown, donde Sí. está, pues ustedes conocen Harvard, Yale, Yale, Princeton, MIT, eso. Princeton. Esas están más pensadas para manejar el mundo. Entonces usted allá si se va a presentar es porque tiene una idea de estar muy vinculado a todo lo que tiene que ver con el manejo del mundo. Incluso yo después de estudiar en Georgetown, después de haber sido también profesor asistente de los cursos de introducción al derecho estadounidense en los cursos de verano, fui profesor asistente y también de inglés jurídico, que son materias que a mí me parecen interesantes para el Bastante abogado útiles, colombiano, tener un totalmente. conocimiento precisamente por la relación con Estados Unidos y con el mundo pues de habla inglesa. Eh, También trabajé en el Banco Mundial, en el área encargada de medir la facilidad para hacer negocios en el mundo, el doing business del Claro Banco Mundial. que eso es un reporte que ahora quisiera hacerte una Y pregunta de entonces esas eso. universidades están muy pensadas para gobernar o para dirigir el mundo, Harvard y todo esto. Después las del sur, que son las de Georgia, eh, Carolinas, Texas, Florida, son más pensadas, pues hay Florida, perdón, sí. excepciones, sí, la Florida, para estar vinculado con Estados Unidos, para dirigir Estados Unidos, empresas de Estados Unidos, el derecho en Estados Unidos, todo eso. Y las de la costa oeste, aunque hay excepciones, pero es donde está pues Berkeley, donde está, no sé, Stanford, UCLA, y pues la UCLA, Universidad bueno, de todas esas California. están pensadas más para cambiar el mundo, donde está Silicon Valley, la Singularity University,
Entonces, si usted tiene una idea loca del derecho y todo eso, pues puede ir para allá. Ya ustedes, en términos generales, así está organizado y me ha parecido algo pues muy impactante de Estados Unidos. ¿Qué me impactó allá de estudiar el derecho? Porque a veces estudiaba con JDs, con estudiantes de pregrado en Sí, derecho, había materias que veíamos con ellos. Y es que la forma de enseñar el derecho allá es muy distinta. Es estudiando casos, previamente uno tiene que haber leído el caso, a discutirlo en la clase. Aquí se ha ido incorporando eso, pero a mí no me tocaba tanto eso en mis épocas, ni es tan propio de nuestro sistema jurídico, pero es interesante tener también ese entrenamiento y esa formación. total. Allá decían los profesores que el derecho anglosajón se está volviendo más civil law y nosotros nos estamos volviendo más common law, pues Claro, era eso como es lo que ha ido dando la dinámica mundial exactamente, y todo lo que ha implicado también pues, la negociación transfronteriza. correcto. También otro aspecto que me ha impactado de esa parte de estudiar el derecho en Estados Unidos y en el mundo, temas de arbitramiento con profesores que venían de Suiza, de Singapur, bueno, que manejaban los grandes tribunales de allá, Sí. bueno, Y ya unas cosas ahí, impresionantes. y ya ahí entonces pasas aquí, llegas a Sí, Colombia, ejerces tu trabajo y allá, pero y en una el cosa que 2019, que me impactó perdón, sí. de ahí de estos es cómo ellos tienen eh, esa mentalidad del derecho más abierta de lo que es el país. Y es que estamos viendo el retorno de la lex mercatoria. Ok, Es una nueva lex mercatoria la que estamos viendo con la globalización. Y ese es un fenómeno muy interesante que se puede empezar a ver, por ejemplo, en el tema arbitramiento y, por ejemplo, en los contratos internacionales, en toda esta manera pues, de ejercer el derecho globalmente. claro, claro. Entonces, bueno, yo regresé Porque a Colombia. ese tema, pues, y ya aquí después Sí, del lapsus, ese tema de la lex mercatoria, pues, hoy por hoy sigue siendo un necesario influjo que va a permear a todos los ordenamientos jurídicos locales, internacionales, incluso en países donde la regulación es estadual, como en Estados Unidos, correcto. que en nuestras conversaciones también habíamos hablado de eso, y cómo los países y al interior de sus estados pueden volverse competitivos y demás. Exactamente. Entonces, ahí se está presentando un aspecto muy importante en el derecho y es aprender de volver a vincular el derecho y la economía. Y Ujú. la vinculación también con las relaciones internacionales. Claro, ya O vamos a sea, todo hablar eso de... tiene que estar conectado porque de lo contrario vamos a tener siempre una carencia, ¿cierto? Entonces, por eso les decía, el abogado que logre conectar geopolítica, relaciones internacionales, derecho internacional, público y privado, y también aspectos de derecho comercial internacional, lex mercatoria y economía, conocimientos económicos, va a tener una ventaja en el mundo actual. Y ya entonces veníamos a esa parte de el nacimiento y la llegada de Libertank, Ah, bueno, que sí, también fue algo que en nuestras épocas universitarias siempre hablábamos y pensábamos, y en esos claro, momentos me llevaste a conocer el mundo de los centros de pensamiento, que en su momento era el Cato, claro, John Hopkins, que también tenía la algunos Universidad Johns temas Hopkins, sí, de pero centros bueno, de pensamiento, y cómo llegamos a Libertank. Y para ti, como abogado, ¿cuál ha sido ese aporte y lo que ha representado en ese ejercicio de la carrera? Que mira lo bonito del derecho, que te permite esa amplitud de ejercer diferentes maneras de llegar pues a un servicio para la población. correcto. Bueno, desde que yo estudiaba Derecho en la facultad, me interesaba mucho la dimensión económica del derecho y entender algo que ya he entendido, que el derecho es costoso, Mm, que el costo en el derecho, que fue lo que trabajé en el Banco Mundial, es eh, el, el tiempo y la información que se requiere para cumplir con las normas, ¿cierto? Entonces necesitamos la cantidad de días, así se miden los indicadores del Banco Mundial en cuanto a facilidad para hacer negocios, la cantidad de días y de trámites que se requieren para cumplir una norma. Eh, y eso lo vemos, por ejemplo, en el derecho tributario y lo vemos en el registro de sociedades.
en la importación, en la exportación. Entonces, la manera de uno resolver eso es contratando un abogado y ahí está el conocimiento. Pero entonces la información está dispersa y esa es una cuestión muy importante que yo vi que tenía que traerse, entonces volví a la Universidad de AFID a hablar de estos temas en mis cursos que volví a dictar de Derecho eh, Comercial Internacional. También empecé a dictar unos cursos de profundización en integración económica internacional y desde hace tiempo vengo dictando primero en la Academia Yurupari antes de irme para Estados Unidos y ahora lo continúo, pero ya no en la Academia Yurupari, cursos de geopolítica, conferencias de geopolítica, pero que no son pues que vamos a estudiar pues digamos un curso, un título, sino que la gente va por el placer de aprender. Claro. Y vamos y estudiamos temas de actualidad geopolítica colombiana e internacional y cada mes dicto un curso nuevo, un ciclo de conferencias por mes de 4 sesiones y lo estoy haciendo hace ya varios años desde que regresé a Estados Unidos en el Museo del Castillo de Medellín. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo estudio de Estados Unidos, elecciones y poderío mundial y así vamos pues cambiando de diferentes temas. Sí, son temas más coyunturales, pues, del análisis de los conflictos. Y entonces y ahí van personas pues retiradas normalmente o algunos ejecutivos también. Tengo esa parte presencial en el castillo, pero desde la pandemia me quedó el curso que también lo dicto por Zoom. Claro. Entonces claro. virtualmente también tenemos esas conferencias. Y bueno, entonces yo venía con las inquietudes de Washington, que es donde les digo que se vive la política y las relaciones internacionales y también aspectos del derecho, donde está el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OEA, el BID, bueno, muchos organismos más. Y allá yo iba también a muchos centros de pensamiento, como la Heritage Foundation, donde se mide, por ejemplo, el grado de libertad económica de los países, tienen un indicador de libertad económica, el Cato Institute, con el que yo ya tenía conocimiento previamente, y desde que yo estudiaba en la Facultad de Derecho encontré en la biblioteca, que allá tienen unos muy buenos libros, en la biblioteca de la universidad, libros de Milton Friedman, de Hayek, Derecho, Legislación y Libertad. Bueno, encontré unos textos que después pude profundizar más en Estados Unidos y ver allá dictando a las grandes autoridades conferencias de esto, en estos centros de pensamiento, el American Enterprise Institute. Bueno, fui a muchos de estos centros de estudios que tienen eventos muy interesantes, entonces dije, ve, en Colombia hace falta eso, y en Antioquia especialmente, me parecía que faltaba, todavía no estábamos, digamos, en esa situación. Entonces yo desde que había hecho mi tesis en el sistema parlamentario, me había vinculado con un centro de pensamiento en Bogotá, que estuve allá con Tito Livio Caldas, que es alguien muy importante en la historia jurídica de Colombia, fundador de Legis. Lo conocí ahí con Andrés Mejía Bernó, y yo me vinculé al el Centro de Pensamiento, Libertad y Progreso. Correcto. Que ellos promovían un sistema parlamentario para Colombia. Después, entonces dije, con esa idea más lo de Washington, qué bueno sería crear un centro de pensamiento de defensa de las ideas de la libertad, no con un rótulo ideológico que a mí nunca me ha gustado, ni liberalismo, ni ninguna rótulos, porque no me parece que eso lo limita a uno. Pero sí, entonces, cómo en Colombia volvernos un país exitoso, que también fue lo que vi en el Banco Mundial, cómo Colombia puede dar el salto que yo veía que otros países lo habían logrado, de ser un país pues relativamente atrasado, mediocre, y ser uno de los países más avanzados, desarrollados, con buena calidad de vida para su población. Y entonces vi que el camino que se podía no era necesariamente, aunque no es excluyente, el de la política, sino el de promover La generación de ideas y acción para empezar a hacer esas reformas y cambios que nos traen las lecciones de los países exitosos, y eso es también algo que he incluido mucho en mis ciclos de conferencias. Pero dije, ¿cómo esto lo podemos volver en un centro de pensamiento y de acción, sobre todo de acción?
y entonces me junté con otros amigos, uno que había sido alumno mío, que es ahora un gran amigo y que también está ya vinculado en el gobierno, que es Roberto Rabe, fue alumno mío de Derecho Internacional Público. Él es politólogo, pero Sí, sí, él estaba es politólogo. en el AFIT también. Se juntan mucho los estudiantes de ciencias políticas con los de derecho en materias que tengan en común. Entonces, con Roberto fue uno de los que tenía estas inquietudes de crear un centro de pensamiento. Fue precisamente en una comida. Otro amigo que es Pablo Jaramillo, es un empresario. Otro amigo, Camilo Guzmán, que acaba de venir de hacer una maestría en políticas públicas en Inglaterra, y yo. Entonces nosotros cuatro nos juntamos, creamos un centro de pensamiento, lo constituimos legalmente como entidad sin ánimo de lucro, no vinculada a ningún partido, a ninguna organización, que tiene prohibido hacer política electoral activa o vincularse con ningún partido político ni nada, sino que es para promover estas ideas, Claro, que han sido las que han llevado, pues con matices y diferencias, a los países de la mediocridad o del atraso al éxito y el desarrollo, sin que tampoco sean perfectos, porque no existen países ni sociedades perfectas, ni nunca las habrá. Pero entonces nosotros logramos constituir eso, al principio pues con muchas expectativas, pero pues lo clave ahí fue, sobre todo, yo ya estaba trabajando, cuando regresé de Estados Unidos, establecido una firma de abogados que todavía tenemos, que es GPR Consulting, donde he continuado con mis asesorías empresariales en derecho societario y derecho comercial, especialmente en la parte internacional, pero también veía que tenía que hacer algo por el país. Hay que dejar a Colombia mejor de como la encontramos, y yo no podía quedarme con estas experiencias que tenía, lo que viví en el Banco Mundial, en Estados Unidos, en Washington, centros de pensamiento, claro. Y por qué no en Colombia y en Medellín. Incluso en un libro autobiográfico de Tito Livio Caldas, él decía que a Colombia le faltaba un centro de pensamiento, y que él pensaba, ojo, un señor de Bogotá que no tiene mucho que ver con Antioquia, que Antioquia tenía todas las condiciones para que allá naciera, y que decía que será luminoso para Colombia como todo lo antioqueño, decía alguien que no es antioqueño. Entonces es muy interesante que él decía por ser la cuna de la industria. Claro. Entonces creamos a Libertank, y al principio fue muy difícil, pero la clave que les decía es que Camilo Guzmán, nuestro director general, nuestro director pues, ejecutivo, se dedicó 100% a esto. Y yo, pues, Roberto y todos, pues, parcialmente, pues, medio tiempo, lo que podíamos nos dedicábamos, pero a diferencia de otros centros de pensamiento que nacen y mueren y son iniciativas que tienen buenas intenciones, pero que no tienen continuidad, esta pudo perdurar por el compromiso que metimos en tiempo. El tiempo es clave. Y creo que también esa organización que decidieron hacerlo, también, formalizarlo con unos estatutos, con unos, que para eso también es el derecho en la práctica. Sí, también ahí sirvió algo. Como una entidad asociativa. Yo fui el que redactó pues estos estatutos, pues obviamente eso con las ideas de todos. Eso fue una buena decisión. También que limitamos su alcance al tema económico originalmente, porque era lo que nos parecía, pero nos hemos dado cuenta que la libertad es mucho más amplia, que la libertad tiene que ser el camino a nuestra mejor versión, y que pues de todas formas hay muchas otras áreas en las que hay que trabajar, pero pues nosotros no tenemos la capacidad, el conocimiento pues para abarcar muchas áreas. Entonces nos fuimos limitando, y ya después empezamos a recibir apoyos de empresas, del sector privado, y así hemos ido y todas las campañas y tus aportes pues desde la parte académica como director académico, para generar esos consensos, o generar también la opinión y las conversaciones que hay veces son consensos que se pueden lograr, hay veces que son simplemente ideas que tienen que estar para que la gente finalmente pueda determinar algún camino a seguir. Una frase en Colombia que es muy conocida, la de Álvaro Gómez, un acuerdo sobre lo fundamental.
Así es, Y eso es que lo que parece más que cada toca. vez se nos hace más difuso, pero pues hablar de eso se nos quedaríamos aquí Claro, toda la noche. Y también pero eso propone libertad. resaltar que lo que han logrado iniciativas pues en el tema de la empresa y el valor de la empresa me ha parecido fabuloso, que Claro. uno desde la universidad lo ve y cuando sale también al mundo se da cuenta de lo importante y ese rol que tienen las empresas como base de la economía, que casi que es como el mismo rol que tienen las familias como la base de la sociedad y que es tan importante que hoy lo hacen allí desde Libertad. Eh, Quisiera pasar a otro bloque, después de haber conocido esa historia tan apasionante que has logrado ir construyendo en tu trayectoria, y son como de manera, pues, porque sé que no lo lograríamos abarcar, pues, todo, ni más faltaba, pero son más puntual y de alguna manera si tienes algunas ideas puntuales, y son unos temas que nos preocupan, y es uno, te has dedicado a estudiar los conflictos y todo lo que va involucrado en ellos a nivel internacional y a nivel Colombia también. Hoy, ¿cuál crees que es la perspectiva de nosotros hacia donde estamos y cómo crees que es el papel del abogado ahí? Excelente pregunta. Pues yo veo que en términos generales el mundo está en un momento de transformación. Bueno, de todas formas, la vida es cambio y la historia es el registro de ese cambio. Entonces, pues estamos en esos cambios, pero ahora especialmente podría considerarse como un cambio de época. Estamos terminando una etapa en la historia de la humanidad, que es la etapa del predominio del orden mundial liberal, que ha sido liderado por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial y en nuestro entorno ha sido así. Están haciendo una nueva época, no sabemos cuál será, y ahí, como decían los griegos, el futuro será igual, mejor o peor. Me ha tocado trabajar también ese estudio de escenarios de futuro desde la gobernación de Antioquia. Soy coautor de un libro que se llama Antioquia 2050, que sacamos hace un tiempo y que vislumbramos cómo podrían ser los escenarios de futuro. Y ahí que se veía, pues hombre, hay una posibilidad de continuidad de este orden mundial, de las reglas que definen el mundo, pero no por mucho tiempo. Se ve que se está agotando por muchas razones que sería largo explicar. Vemos que podría también surgir muchos riesgos y que vienen sobre todo de las autocracias, de las tiranías, y que las mismas democracias se están pervirtiendo y se están volviendo democracias iliberales. En el caso nuestro, pues está viendo una crisis de las instituciones y de la república, entonces hay que ver cómo la renovamos. Entonces ahí es donde tenemos oportunidades, pero también muchos riesgos de que vemos el panorama regional en Venezuela y demás, que es complejo pues para la libertad. Y los abogados pues tenemos ahí una gran responsabilidad, porque nosotros pues tenemos un compromiso con la libertad y con la justicia. La libertad y como dice nuestro escudo de la libertad y el orden, pero son medios, no son fines en sí mismos. ¿Medios para qué? Para la justicia, pienso yo, que es darle a cada quien lo que le corresponde, según la célebre definición de Ulpiano, pero sí necesitamos es ser instrumentos de la justicia. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Pues tenemos que cada uno desde nuestro área ser nuestra mejor versión. ¿Y cómo se hace eso? Eso es fácil decirlo, pero vaya, hágalo. ¿Qué haría una persona siendo su mejor versión en estas circunstancias? ¿Qué me acerca a mí a hacer en este proceso judicial, en este contrato? ¿Cómo sería el mejor abogado en esa circunstancia? Eso lo aprendí yo de una enseñanza de estos de libros que miran cómo podría uno ser mejor persona, de Carnegie. Habla mucho del entusiasmo. Y entonces dice, ¿qué haría una persona entusiasta en estas circunstancias? Eso es una cosa clave. Y el entusiasmo es un primer paso para ser la mejor versión. Y eso lo hicieron los instructores militares de los soldados que desembarcaron en Normandía. Imagínense esa circunstancia de usted ser un joven de 20 y pico de años que al otro día probablemente te van a ametrallar, porque los recibían a metralleta en las playas de Normandía en la Segunda Guerra Mundial.
Y entonces los instructores militares les dijeron a los jóvenes, nosotros sabemos que ustedes no son héroes y que están asustados, es muy natural, es humano, pero mañana tenemos que actuar. Mañana vamos a actuar ante la historia, que va a ser el día del desembarco en Normandía. Claro, claro. Y no somos héroes, y aquí nadie es héroe, pero vamos a pedirles solo una cosa, actúen como si fueran héroes. ¿Y saben qué pasó? Fueron héroes. Finalmente fueron. Entonces, eso es lo que yo pienso que podemos pedirles a los abogados, que sean guardianes y defensores del más alto ideal humano, que es el de la justicia. Claro. Y que tenemos, y Porque yo creo que en la universidad nos dan con los valores bolivarianos y del humanismo cristiano esas bases para eso. sí. Conectando con esa pregunta, hay otro tema que siempre nos genera, y tú que estás pues más metido aquí en Libertank, que Sí. muchas gracias por mi libreta, y es el escenario de, hoy vemos que han ido creciendo los volúmenes de abogados, pues es una realidad para nosotros, y adicionalmente pues eso todo lo que implica a nivel de conflictividad y lo que hay pues desde la congestión de la justicia. No quiero decir pues que la congestión de la justicia se deba exclusivamente a que hay un amplio número de abogados, por ende más actores, por ende más intervenciones, pero desde esos estudios de la problemática, ¿qué reflexiones te generan y cuáles podrían ser esas actuaciones heroicas que hoy la comunidad jurídica deberíamos llevar a cabo para que la gente vuelva a confiar en el sistema de justicia y vuelva a confiar en hacer negocios en Colombia? Porque pues nos hablabas del doing business y uno de los indicadores es cuánto se demora en días el cumplimiento de un contrato, que implica en trámites, pero implica la resolución judicial de una controversia o incluso también a veces Claro. El tema pues de resolver la controversia por mecanismos judiciales o no judiciales. Esa es la pregunta, perdón que me la extendí en la introducción. Está muy bien. A ver, yo pienso que desde la formación es clave entender el objetivo del abogado, que tiene que estar formado en los valores, en los principios, también en los aspectos prácticos. Y me parece importante que se piense si se vamos a hablar de reformas en Colombia, la reforma más importante es la reforma judicial. Una reforma que disminuya la impunidad, no solo en delitos, sino pues en otras violaciones a las normas y demás, que sea una justicia más eficiente, que esté mejor dotada y con abogados y juristas mejor formados. Yo pienso que, por ejemplo, en el área digamos, de las cortes, de las altas cortes, deberían ser cargos vitalicios. Deberían ser cargos vitalicios, deberíamos tener, en el Estado debería ser el área más bien remunerada, porque estamos hablando de lo más delicado, que es el tema de la justicia, de lo que se derivan otras cosas, incluyendo la economía, pero también la convivencia y otras cosas. Me parece que no se debe olvidar los mecanismos que ahorita hablábamos de lex mercatoria, no judiciales ni jurisdiccionales, de resolución de conflictos. La mediación, la conciliación, la negociación, todos esos mecanismos hay que promoverlos mucho más. El arbitramiento. Sí, yo tengo una opinión que no es pacífica para algunos y ya me he ganado unos varillazos duros, pero yo digo que así como en otras jurisdicciones que ya lo han logrado en otros países, Colombia debería tener arbitramiento obligatorio para ciertos tipos de controversias. Estoy de acuerdo, eso todo ayuda a esa... Pues, perdón, hay un libro que se llama caso... Justicia sin Estado, de Bruce Benson, que les recomiendo mucho, que no necesariamente hay que excluir, el Estado tiene ahí una función. Claro, obviamente, total, la de control de todos esos laudos que se emiten. Exactamente. Hay que reformar todos esos aspectos para facilitarlos. Hay que entender que el derecho es costoso. El derecho no es una función constante. Eso nos lo decía aquí que estuvimos recientemente con el profesor Enrique Gersi
de Perú, un gran jurista peruano asociado al Cato Institute, y él nos hablaba de ese tema importante del análisis económico del derecho. Ronald Coase, que es Premio Nobel de Economía, abogado británico, establecido en Chicago, profesor de Chicago, con su escuela del análisis económico del derecho, con el profesor Posner, Richard Posner, Guido Calabresi, bueno, y todos ellos que tienen pues muchos aportes que darnos a los abogados para que entendamos que el derecho es costoso, tiene pues costos de transacción y que eso hay que analizarlo cada que se tome una decisión. En el ámbito legislativo necesitamos restringir y reducir mucho la producción de legislación. Ahí Hayek en su libro, en sus 3 tomos de Derecho, Legislación y Libertad, explica muy bien la diferenciación que hay que hacer entre ley y legislación. Correcto. Y que la legislación pues debe ser producto de la ley, pero que la ley simplemente debe recoger los que ya son usos, no las ocurrencias del legislador de turno. Y entonces para cada que se vaya a hacer una ley, ahí sería bueno una prueba que nosotros hemos recogido de Thomas Sowell, un gran economista estadounidense, que dice que cada que se va a hacer una medida o una nueva ley o disposición, política pública, hay que hacerse 3 preguntas. ¿Cuánto cuesta y quién lo va a pagar? De acuerdo. ¿Comparado con qué? Si es igual, mejor o peor que lo que hay ahora. Y qué evidencia sólida existe de que eso sea una buena medida. Y si pasa esa prueba, pues aprobemos esa medida. Los legisladores deberían tener claras esas 3 preguntas de Sowell antes de emitir una decisión, de tomar un voto. Entonces, porque están tomando decisiones que impactan en la gente. Entonces los abogados deben tener esa formación. Sino también, pues en este caso también es una opinión personal que hemos debatido en otros escenarios, el control de constitucionalidad que a veces realizan pues en Colombia, nuestra Corte Constitucional. Son 3 preguntas que ha habido otros escenarios también en la UPB en la que hemos hablado de estos temas, que son pues todos temas en este escenario académico del que hace parte pues este podcast que se han ido revisando y siempre van a existir como parte de la academia. Hay un debate que yo he dado todas esas posibles ideas para el sí, claro, la universidad, y para eso está Libertank, ¿cierto? Porque nosotros hemos dado un debate, yo he dado un debate desde la universidad, me acuerdo, con los profesores, y siempre pues muy amablemente se dio esa discusión de, hombre, los derechos. Sí. Los deseos. Yo también tengo la oportunidad pues, de tener un espacio de columna en el periódico La República. Antes también en la Facultad de Derecho teníamos un espacio columna, en el Colombiano. Y bueno, por ahí cuando nos invitan a escribir y demás, hablábamos de este tema de los derechos y los deseos. O sea, los deseos no son derechos. Ni como decía Eva Perón, cada que surge una necesidad nace un derecho. No, los derechos son los que le imponen una restricción, una limitación a todos los demás, el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, pero, de acuerdo. Pero cada que entonces, que sí, hay cosas que uno desearía, obviamente, yo desearía que todo el mundo tenga derecho a la mejor educación, a la mejor salud, al mejor ingreso, pues entonces de un decreto los volvemos, pero eso se vuelve para enmarcar, de poesía. De acuerdo. Eso, en América Latina somos muy expertos en eso, entonces nuestras constituciones son llenas, muy generosas, maravillosas, las cortes sacan unas sentencias que nadie puede ser denegado, pero ¿y dónde está el análisis económico? Claro. Recursos escasos para suplir eso, entonces hay primero que generar la riqueza para que esos objetivos que son nobles, yo estoy de acuerdo que todo el mundo tenga acceso a vivienda, a pensión, excelente, pero primero hay que crear la riqueza. Total. Y esa riqueza se crea en el entorno del capitalismo. Este es un libro que nosotros, que yo tuve la oportunidad de traducir, de Edmund Butler, Introducción al Capitalismo. Aquí también dice el prólogo. Y esto es lo que hacemos en Libertad, traer estas ideas muy sencillas pues, para discutir. De acuerdo. Y empezar a hablar pues, de temas que yo creo que a Colombia le hace falta, y crear conciencia y entender que es de la mano del capitalismo de libre mercado, adaptándolo a la realidad colombiana, teniendo en cuenta las lecciones de los países exitosos y las lecciones que también hemos aprendido en nuestra historia. Claro, aquí también tenemos una cantidad que podemos ser un lugar mejor para vivir, y eso es pues, yo creo que lo que los abogados debemos buscar,
cómo hacemos de Colombia un mejor país, mejor, dejemos a Colombia mejor de como la encontramos. Ujú. Listo. Ya para terminar, solamente dos preguntas. Una, desde el punto de vista de herramientas puntuales y recursos que a ti te han servido para mejorar tu ejercicio profesional. Ya nos has contado la economía, las relaciones internacionales, la filosofía y todas esas lecturas. ¿Qué otras que quisieras recomendar? Podcasts, periódicos, no sé, videos, series de televisión o Bueno, sí, hay muchos, digamos que tu top 3 porque yo sé que pues un consumidor voraz de sí, bastantes cosas, pues. sí, bueno, pues los invito a que, bueno, primero yo diría que un insumo muy importante para todos los abogados y demás es el siempre mirar la, las alternativas, comparado con qué, esas cuestiones de comparaciones. Y para eso, a mí siempre me ha resultado muy útil el estudio de la economía. Entonces, vayan a la biblioteca, busquen los libros de análisis económico del derecho, de estos autores, Bruno Leoni, por ejemplo, Derecho y Libertad, eh, los de Derecho, Legislación y Libertad de Hayek, los libros para el Ujú. tema latinoamericano mucho, de la informalidad, eh, de Hernando de Soto y de Enrique Gersi, que ahí hay mucho que estudiar y cómo podemos mejorar el derecho en Colombia, ¿cierto? Para hacerlo. Yo, pues eso es un tema de filosofía del derecho, pero me parece que tenemos que alejarnos del positivismo jurídico. Hay que acercarse otra vez al justnaturalismo y a ciertas corrientes del subjetivismo, pero bueno, eso es otra discusión que me parece que le hace falta en la parte de formación y de introducción al derecho a los abogados. Y bueno, ya desde la cultura popular y todo esto, a mí me gustan mucho, pues, digamos, los, eh, los videos de, pues, grandes, eh, pues, como las conferencias, que Sí, uno puede ver conferencias, por ejemplo, de Alberto Venegas Lynch, las conferencias de la Universidad Francisco Marroquín, con la que también. nosotros tenemos también relación en Libertank, que ellos defienden estas ideas, la Universidad George Mason en Estados Unidos. Eh, Me ha gustado mucho, por ejemplo, también, eh, bueno, estudiar historia. Claro. Historia también te ayuda mucho a entender y la historia de, de los países que han logrado ser muy exitosos, sobre todo en el momento en que no lo eran. Decía Milton Friedman que copien lo que hacen los países, lo que hicieron los países ricos para volverse ricos, no ahora que ya Sí. son ricos. Sí, eso está muy ahora a propósito de lo que sacó Kissinger y el caso Singapur y Lee Kuan Yew. Exacto, el caso de Sí, sí, Singapur con Lee Kuan Yew, el libro de liderazgo total, de claro. Henry Kissinger, eso. Eso es muy útil. ¿Y podcast que te gusta escuchar De podcast, me gusta el de Andrés Mejía Bernó, Ujú. que ahí tiene unos programas muy interesantes, creo que se llama Atemporal Ese se llama o Terrenal. Terrenal Y Atemporal es el otro y que es de Andrés Atemporal Acevedo, que de también Andrés son buenos Acevedo, personajes que lo invitan también. recomiendo mucho. Me gusta mucho, bueno, yo lo que pasa es que veo muchos temas de geopolítica y Claro, demás, entonces ahí claro. está Visual Politic, Visual Economic, que también pues son muy útiles para actualizarse de temas internacionales. Mm, y bueno, me gusta mucho el podcast que tiene, pues, o el espacio que tiene Mauricio Cárdenas con Mauricio Reina de actualidad económica de Colombia y de temas así. Bueno, Sí, creo todo en que general esa parte que ya hemos venido alrededor en toda esta conversación de esos escenarios que son indispensables. exactamente. Para cerrar, ¿qué mensaje le quisieras dejar a nuestra comunidad jurídica de la Universidad Pontificia Bolivariana que hoy hemos tenido pues No, pues yo una gran misión siempre, contigo y que tú quisieras que inspirar pues
no solo a los abogados en formación que nos ven, sino también a la comunidad jurídica en general. Sí, y cosas que podemos mejorar. A mí me gusta mucho estos espacios, por ejemplo, que los multipliquen, que haya más momentos para interactuar entre los egresados con los actuales estudiantes. A mí me parece que un aspecto clave que vi en Georgetown es que había espacios para el networking y también para herramientas de la vida cotidiana de un abogado. Entonces, a redactar una demanda, a incluso redactar una carta. Claro, eso. Y ese tipo de cosas son muy importantes aprenderlas y aprenderlas de la práctica, no solamente con las prácticas que uno va un ratico, pues porque sea una materia, sino también los espacios. En el caso del networking y las relaciones públicas, ahora que hablabas de Kissinger, me acuerdo, en un libro de Neil Ferguson, es otro aspecto también que les recomiendo mucho, estudiar biografías. Biografías, sí, sí. Yo siempre fui muy admirador pues, de Winston Churchill y bueno, y de muchos personajes de la historia que me apasionaron mucho y ahí uno se inspira bastante. Pero Kissinger, en una biografía sobre él que hizo Neil Ferguson, encontró que una de las claves de su poder y de su éxito y de su buen desempeño profesional, bueno, con todas las críticas, pero no estamos metiéndonos en eso, sino cómo ustedes pueden llegar a ponerse a otro nivel, son las relaciones públicas, son las conexiones que usted logre hacer y así usted de pronto no sea una persona muy sociable, una persona pues muy de amistades y demás, eso se puede aprender. De acuerdo. Y eso se puede mejorar, porque hay que tratar de ser nuestra mejor versión. Y esa es la verdadera libertad, la que nos separa de nuestra condición animal y nos acerca a una condición verdaderamente humana. Y por ahí está el derecho, porque estamos en un campo de la civilización y ahí están el orden jurídico, que no, es otro aspecto también, el orden jurídico no es original ni completamente estatal. El Estado y el derecho del Estado, por eso el positivismo jurídico me parece que es muy, muy pobre. Hay que ver que las reglas están en muchos aspectos de la vida y el análisis jurídico de muchos fenómenos es lo que a nosotros los abogados nos da una gran capacidad de poder movernos en distintas disciplinas. Y ahí ustedes tienen una gran ventaja, y si eso lo conectan con las relaciones y además con las nuevas tecnologías, a mí, por ejemplo, me ha sido muy útil todo el tema de la inteligencia artificial, que pueden reemplazar muchas funciones del abogado, pero no, por ejemplo, las relaciones, no, por ejemplo, los contactos, no, por ejemplo, el sentido de justicia, los valores, los principios, las virtudes. Nosotros recientemente estuvimos con una persona que ha estado candidatizada a los premios Nobel, que es Deide McCloskey, con las virtudes burguesas, que de ahí surge el derecho de los negocios, como hoy lo conocemos. Sí, de acuerdo. Entonces ahí hay muchos aspectos que tenemos que recuperar y además conservar la civilización. Nosotros tenemos que ser guardianes de la civilización, que es la vida pacífica, la vida en libertad, la vida que nos lleva a tener las mejores condiciones para poder sacar nuestra mejor versión y respetar, esto es muy importante, la mejor versión de los demás. Que eso en Colombia nos hace mucha falta. De acuerdo. Porque hay envidias y hay siempre, entonces uno siempre es comparándose con el otro. No, trate mejor usted de sacar lo mejor de usted, que usted tiene, usted es un ser humano que tiene unas grandes potencialidades, saquemos esas potencialidades y podemos mejorar nosotros y mejorar a los demás. Completamente. Juan David, muchísimas gracias, qué conversación tan valiosa, muy rico el tinto aquí en Libertank, bueno, feliz con bienvenidos con por acá. También les recordamos, hoy estuvimos con Juan David García Vidal, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, actualmente director académico del Centro de Pensamiento Libertank y consultor en temas de negocios. Quien les habla, Alirio Giraldo Aristizábal, y en la producción,
María Luisa Londoño. Muchas gracias por ver este episodio y los esperamos para una segunda o una siguiente oportunidad. Perdón. Gracias. Gracias.